Mis hermanos, uno de los aspectos fundamentales a entender en torno a nuestra fe cristiana es el objetivo, es el uso de la ley de Dios. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra fe cristiana es entender el objetivo de la ley de Dios, el uso que tiene la ley de Dios. Pues si no se entiende el por qué Dios nos la dio, por qué fue dada la ley de Dios, se puede llegar a creer que su objetivo era ser el medio por el cual el hombre pudiese llegar a tener una relación con Dios, cosa que es imposible debido al estado en el que se encuentran los hombres, en las que nos encontramos los hombres desde nuestro nacimiento. El objetivo de la ley de Dios no es darnos una forma para podernos relacionar o restablecer nuestra relación con Él. Precisamente uno de los delegados que nos dejó el movimiento reformador del siglo XVI en Europa fue precisamente entender sobre bases escriturales, que es todo el principio rector que tuvo el movimiento reformador en Europa, sobre bases escriturales. Uno de los legados que nos dejó este movimiento reformador es entender cuál es la función, cuál es el objetivo que tiene la ley de Dios en la vida de los creyentes. Y dentro del legado que nos dejó el movimiento reformador, este objetivo fue discriminado maravillosamente en 3 pasos o usos. Principalmente Juan Calvino fue el que expuso el objetivo que tiene la ley de Dios en la vida del creyente. El primer uso de la ley moral de Dios, de la ley de Dios en torno a su pueblo, es servirle como un espejo para poder entender la condición miserable en la que nos hallamos. La ley de Dios nos sirve como un espejo para que nosotros, al vernos reflejada nuestra incapacidad en pos de ella, en pos de cumplirla perfectamente, entendamos entonces la condición en la que nos hallamos. Calvino expresaba lo siguiente: la ley hace conocer a cada uno su propia injusticia, le da la certeza y el convencimiento de ello. En conclusión, la ley condena al hombre. La ley al señalar entonces la voluntad de Dios y al ver entonces nosotros reflejada nuestra incapacidad de someternos a ella plenamente, claramente nos refleja nuestra condición de que somos seres pecadores. Decía Calvino también, la ley permite al hombre verse tal como es realmente, le muestra su pecado, igual como vemos en un espejo los defectos de nuestra cara. Así que el primer uso que nosotros vemos de las escrituras que tiene la ley es que al nosotros ver nuestra incapacidad de poder cumplirla, claramente señala nuestra condición, que somos seres pecadores. El segundo uso de la ley es mostrarnos la condenación en la cual nos encontramos debido al estado en el que nos hallamos desde nuestro nacimiento. La condenación y el estado en el que nos hallamos es bajo la ira de Dios y condenados a una eternidad de pena y sufrimiento. En otras palabras, el segundo uso de la ley es mostrarnos la necesidad de un Salvador. Estamos en una condición miserable delante de Dios, como dice Romanos 3:23, destituidos de su gloria. La ley entonces nos muestra la condenación en la que está nuestro ser y nos conduce, nos hace entender la necesidad de un Salvador. En otras palabras, la ley nos conduce a Cristo, a aferrarnos a Él, a entregar nuestra existencia en sus brazos. El tercer uso de la ley es que ya unidos a Cristo y dotados por su Santo Espíritu, es decir, siendo ya salvos, entonces la ley se convierte en nuestra guía, en la luz que nos permite crecer en santidad, crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si el creyente no entiende estos 3 usos de la ley, está en un gran peligro, porque puede llegar a creer que es el medio para poder ser salvos, para poder establecer una relación con Dios, y este mal entendimiento es un mal entendimiento de muerte. Pues utilizarla de esta manera, la ley que Dios nos ha dado, en vez de sernos provechosa y darnos vida, realmente nos mata y nos condena.
El apóstol Pablo así lo referencia en el capítulo 7 de Romanos. Él dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte en su condición anterior como un judío que trataba de cumplir la ley. Eso pudo expresar a él. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, lo trágico y peligroso es que sigo viendo, aún en medio de muchos de nosotros que estamos reunidos aquí, a personas que razonan de esta manera. Si Dios lo dejó establecido en su palabra, su voluntad, su ley, es porque tengo la capacidad de cumplirla y así tener una relación con Él. La relación con Dios depende de mí, de mi entrega a su voluntad. Ese pensamiento ha recorrido la historia de la iglesia. Es más, el hereje Pelagio sostenía este pensamiento. Él decía, Dios manda porque el hombre tiene la capacidad de obedecer. Eso decía Pelagio, que es el pensamiento común de las personas. Este es el pensamiento lógico y racional del hombre, pero ignorante en torno a la verdad dada en las Escrituras, pues no toma en cuenta un aspecto fundamental, y es la incapacidad natural en la que se halla el hombre, y de allí la necesidad de un Salvador, Dicho pensamiento ya fue condenado en la historia de la iglesia, iniciando por el apóstol Pablo, siguiendo por Agustín de Hipona y recalcado por Calvino. Agustín de Hipona oraba así: Señor, danos lo que pides y pídenos lo que quieras. Esa es una expresión que resalta la incapacidad del hombre ante la voluntad de Dios y la necesidad absoluta de su gracia para poder ajustarnos a ella. El apóstol Pablo expresaba, porque no desecho la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O como dice Nueva Versión Internacional, si por la ley fuese que Dios nos aprobara, entonces Cristo murió en vano. Ahora, si esta verdad que surge de las Escrituras, la incapacidad del hombre de poder salvarse a sí mismo a través de someterse a la voluntad de Dios, ha sido difícil de aceptar en la historia de la iglesia, y aún para muchos lo es al día de hoy, parados 2000 años después de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate lo duro, imagínate lo difícil que sería para los judíos en la época del apóstol Pablo, quienes habían establecido precisamente ese como el camino de justicia ante Dios, la forma de cómo el hombre llegaba a tener una relación con Dios. Ellos habían inventado, pues las Escrituras no lo habían relacionado como el camino para tener una comunión con Él. Ellos lo habían inventado, y por eso Pablo afirmaba lo siguiente en torno a los judíos. Pablo dice en Romanos 10, porque ignorando, hablando de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, la provisión de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ignorando la justicia de Dios, no sé si ese ignorando incluye ignorar por no conocimiento o por rechazo. Creo que está más ligado por rechazo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, ellos dijeron, no, Dios, nosotros debemos relacionarnos con Dios de esta manera, esta es la única forma de restablecer nuestra comunión con Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, como ya vimos, nos conduce a Cristo para justicia a aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. Eso dice Pablo en Romanos 10, versículo 3 al 4. Así que los judíos, si al día de hoy algunas personas aún tienen ese problema de aceptar que no es por lo que tú hagas que puedes relacionarte con Dios, pues imagínate con los judíos que habían establecido esa como la base, el camino para poder relacionarse con Dios. Los judíos sostenían que Abraham, el ejemplo de cómo un hombre es aprobado por Dios, fue bendecido por su fidelidad a la ley, y sus hijos debían someterse también a ese mismo camino. Eso era lo que pensaban los judíos. La historia del pueblo israelita estaba relacionada con la ley.
Después de que ellos fueron liberados de Egipto, el Señor los lleva al Sinaí para darles la ley. Ahora, lo terrible es que no entendieron cuál era el propósito de haberles entregado la ley. No era que a través de ella ellos llegaran a ser el pueblo de Dios. Ellos ya eran el pueblo de Dios antes que les entregara la ley. Él ya los había libertado de la esclavitud que tenían en Egipto. El propósito era hacerlos conscientes de su condición caída, conscientes de su condición caída. Cuando Dios les decía que quería bendecirlos, pero que tenían que cumplir todos sus requerimientos, los judíos alegremente respondían que lo harían. Pero el resultado siempre fue el fracaso de ese propósito y acarreaban entonces el juicio divino sobre ellos. Esa es la historia del pueblo israelita. Esa es la historia del Antiguo Testamento, de principio a fin en torno al pueblo de Israel. Ellos decían, vamos a cumplir la voluntad de Dios para entonces tener una relación con Dios. Pero el punto era que siempre fracasaban en pos de ese propósito, porque ese no era el propósito de la ley, sino mostrarles su condición. El mismo Moisés, el medio que Dios usó para darles la ley, les decía las siguientes palabras en torno a esa decisión fuerte de obedecer a Dios en todo lo que les había mandado. Él les decía en Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Condición de incapacidad. Necesitaban un actuar de Dios para que ellos pudiesen entonces tener un beneficio de la ley. Cuando Josué reitera la demanda de obediencia a toda la ley para que pudiesen permanecer en la tierra que Dios les había dado, el pueblo decía, sí, haremos todo lo que Dios pide. Pero Josué mismo les dijo en Josué 24:19, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. La historia de Israel es una historia de fracaso en pos de cumplir la voluntad de Dios. No podían, como ningún hombre puede hacerlo, por la condición en la que nos encontramos todos los hombres desde la caída de Adán. No pudo entender el pueblo israelita el por qué, junto con la ley, les fue dado el sistema sacrificial. Uno que muriera en mi lugar para poder relacionarme con Dios. Un sistema que era una sombra del sacrificio perfecto, del Cordero perfecto de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en torno al propósito que ha venido desarrollando el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la epístola que le escribe a los creyentes que estaban en la ciudad de Roma, ¿cuál es el propósito? Responder a esta pregunta que está en el versículo 1 de Romanos 4. ¿Qué halló Abraham en torno a cómo alguien es aprobado por Dios? ¿Cómo es alguien tenido por justo delante de la presencia de Dios? ¿Qué halló Abraham en torno a cómo alguien es justificado por Dios? Pablo, ya hemos visto en estos últimos 3 mensajes, ha tomado Génesis 15:6 como la base de la exposición. En Génesis 15:6 leemos cómo Abraham fue aprobado por Dios. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue declarado justo. El apóstol Pablo entonces ha venido mostrando que no fue por obra alguna que Abraham hiciese. Eso lo vimos del versículo 3 al versículo 8 del capítulo 4. Tampoco porque fuese circuncidado por algún acto ritual externo, como vimos la semana pasada cuando estudiamos el versículo 9 al versículo 12. Pero ahora entra directamente a declarar que tampoco fue aprobado por cumplir la ley. Por favor, leamos Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay
transgresión. Pablo entra a señalar directamente y tajantemente que la promesa de Dios no le fue dada a Abraham por cumplir la ley. Ahora, tenemos que recordar cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham, que ahí habla. Porque aquí Pablo dice una frase muy llamativa, que la promesa que se le dio a Abraham o a su descendencia o a su simiente es que sería heredero del mundo, dice el apóstol Pablo. Y esa es una frase muy llamativa. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con heredero del mundo? Recordemos cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Muchas personas dicen, y yo estoy de acuerdo, que básicamente el desarrollo de la escritura se da a partir de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, básicamente es el fundamento de todo el desarrollo escritural. Es el cumplimiento de esas promesas que se le dan a Abraham. Muchos teólogos, de los cuales yo estoy de acuerdo, dicen que ese es el texto base en el cual se desarrolla toda la escritura. Muestra cómo se cumplen esas promesas. Leamos Génesis, sin perder Romanos 4. Leamos Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Tan importante texto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miremos qué se le promete a Abraham. A Abraham se le promete tierra. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, esto tuvo cumplimiento cuando Israel toma posesión de la tierra prometida. Pero este no era el evento principal de la promesa. Solo era una sombra, solo era un tipo de lo real de la promesa. La posesión de una patria celestial. Y así lo entendió Abraham. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10. A Abraham se le promete tierra. Y podemos decir que se cumplió cuando Israel toma la tierra que Dios le había prometido, pero esto era una sombra, era un tipo de la promesa real. Esto solo era una muestra de lo que Dios haría en torno a esa promesa que le había hecho a Abraham. Hebreos 11, versículo del 8 al 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que de esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que a Abraham se le prometió tierra. Tuvo un cumplimiento cuando Israel tomó la tierra prometida, pero ese realmente era una sombra de lo que acontecería. Y es la patria celestial que se le prometió a Abraham. Ahora, a Abraham también se le promete un pueblo. Yendo a Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, de Abraham surgieron muchos pueblos, en especial Israel. Pero una vez más, esto solo era una sombra, un tipo del verdadero pueblo al que se estaba referenciando en la promesa. El apóstol Pablo en los últimos 2 versículos que estudiamos la semana pasada ya había dicho a qué pueblo estaba haciendo referencia. Cuando leemos Romanos capítulo 4, versículo 11, la parte B del versículo, y el versículo 12, Pablo dice, en torno a Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos
la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Los hijos de Abraham, su pueblo, no son los descendientes de un linaje físico, sino aquellos que siguen las pisadas de Abraham, es decir, aquellos que tienen fe en la promesa de Dios. Así lo reafirma Pablo en esta misma epístola más adelante. Les leo y después les doy el pasaje para que estén atentos. Pablo dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Y Pablo explica: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Eso está en Romanos 9, 6 y 8. Ahora, en los Gálatas, en la carta que escribe a las iglesias de Galacia, Pablo dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que la promesa de que tendría un pueblo se cumple en un tipo, en una sombra en torno a la nación israelita. Pero solo era eso, un tipo sombra en torno al verdadero pueblo del cual se estaba refiriendo la promesa, que son aquellos que tienen la misma fe en esa promesa que Dios le estaba dando. Ahora, la promesa a la que Pablo se refiere en Romanos 4, en ese versículo 13 que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, se refiere en específico a estas palabras que el Señor le da a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de que la simiente, la semilla, la descendencia de Abraham vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Una referencia a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así lo señala la Escritura. Mira este pasaje tan maravilloso, tan importante en torno a esto que estoy diciendo. ¿Por qué Pablo dice en Romanos 4, versículo 13, que a Abraham se le dio la promesa de que sería heredero del mundo? ¿Cuándo le dio esa promesa? ¿En qué momento? Pues hemos ido a Génesis 12, 1 al 3, donde vemos dónde están las promesas dadas a Abraham. Y estoy enfatizando que en específico esa frase se refiere a que a través de la semilla de él vendría bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo puedo soportar eso que estoy diciendo? Mira este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 8, que es un texto tan importante en torno a este texto tan importante de Génesis 12 que lo deberías remarcar en tu escritura y resaltar y exaltar. Dice Pablo en Gálatas 3, 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Sabes cómo traducen esa frase antes de seguir leyendo? ¿Sabes cómo traducen esa frase en las Biblias en inglés? La traducen: predicó con anterioridad el evangelio a Abraham. Traducen las Biblias en inglés. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que la referencia a que sería heredero del mundo está ligada al hecho de que a través de la simiente de él vendría bendición a todas las naciones de la tierra. Entendiendo ese punto tan importante, regresemos a Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue por cumplir la ley que Abraham y su descendencia heredaría el resultado de la obra de Cristo, sino porque creyó a la promesa de dicha provisión que Dios daría. No fue por cumplimiento de algo, fue porque se aferró a esa promesa que enfatizaba la obra del Señor Jesucristo. Como dice Pablo, exponía el evangelio. Es por eso que cuando escuches a alguien jactándose de que Dios le ha prometido que será heredero del mundo,
o que el mundo le pertenece a los hijos de Dios, explícale que es cierto, que es verdad, pero que no se trata de poder o posesiones, sino que de que Dios ha dado el tesoro de ser beneficiarios de la obra del Señor Jesucristo en torno a nuestra salvación. Heredero del mundo es poseerlo todo. Heredero del mundo es una expresión que significa que lo posees todo. ¿Y qué puede ser más grande que esta posesión? Poseer a Cristo. ¿Qué puede ser más grande? Heredero del mundo. ¡Qué promesa tan maravillosa! Al día de hoy, increíblemente y ridículamente la relacionan con posesiones materiales o poder. Ridículamente, porque poseer a Cristo es poseerlo todo. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 21 al 23. Cristo es la mayor riqueza. Así que heredar el mundo es una expresión que ilustra eso. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como lo expresaba en una sombra también un tipo, el salmista en el capítulo 73 de los Salmos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El que sabe lo que Dios le ha dado a través de Cristo lo tiene todo, todo. Ha entendido la diferencia de lo temporal a lo eterno. Ha entendido la diferencia de un punto a lo eterno. Ahora el apóstol Pablo, para señalar que la ley no tiene nada que ver con la promesa de la salvación que se le dio a Abraham, Pablo pudo haber utilizado el mismo argumento que utilizó cuando mostró que la circuncisión no tuvo nada que ver en torno a la salvación o a la justificación de Abraham. El argumento cronológico. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo muestra que Abraham fue declarado justo muchos años antes de que se le hubiese demandado la circuncisión. Vimos que aproximadamente de 13 a 14 años antes, aún los judíos decían que era mucho tiempo más. Pablo hubiese podido hacer lo mismo aquí, al mostrar que la ley no tuvo nada que ver con la promesa que le fue dada a Abraham. Porque resulta que la ley fue dada más o menos 430 años después de Abraham. Así que Pablo hubiese podido utilizar el mismo evento cronológico. Es más, cuando le escribe a las iglesias de la región de Galacia, ese es el argumento que utiliza el apóstol Pablo. Pero aquí no lo hace así. Acompáñame a Gálatas, por favor, para que vayamos cómo Pablo utiliza ese argumento cronológico a los Gálatas, a las iglesias gentiles de la región de Galacia. En Gálatas capítulo 3, versículos del 16 al 19. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo va a responderlo. El pastor Gabriel ya expuso este texto los miércoles. ¿Para qué sirve la ley entonces? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, versículo 24. De manera que la ley ha sido, ¿qué? Nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro ayudante para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, Pablo a los Gálatas utiliza el argumento cronológico. La ley no tiene nada que ver con la promesa que le fue dada a Abraham porque la ley vino 430 años después.
No tiene nada que ver con la promesa que le fue dada a Abraham. Ahora, aquí en Romanos capítulo 4 no utiliza ese argumento. La pregunta es, ¿por qué aquí no utiliza ese argumento? Te voy a decir por qué. Porque resulta que en el desarrollo que ha venido tratando en la epístola a los romanos, ha involucrado a los judíos. ¿Recuerdan que ha involucrado a un personaje imaginario que debate con él? Ahora, Pablo quería mostrarles que ni aún en el estado en que se hallaban ya poseedores de la ley por ningún medio podría ser la manera en torno a relacionarnos con Dios, en torno a ser poseedores de su promesa. Pablo quería mostrar cómo la ley, y eso es lo que va a hacer aquí, mostraba la condición en la que nacemos todos los hombres pecadores. Pablo expone que jamás hubiese sido posible ser poseedores de dicha bendición, de ser herederos de dicha promesa, si ésta dependiera que cumpliésemos la ley. Lee, por favor, el versículo 14 y 15 de Romanos 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Parafraseo al apóstol Pablo. Si la manera de heredar la promesa fuese a través del esfuerzo de cumplir la ley de Dios, pues en vez de estar confiados en ella, es decir, tener confianza, fe, deberíamos estar totalmente desconfiados, ya que no sería posible apropiarnos la promesa. Pues el resultado de tratar de hacer por la ley esto sería ira de parte de Dios, pues continuamente transgredimos su voluntad. Eso es un parafraseo de lo que Pablo ha dicho en el versículo 14 y 15. Si la ley fuera el medio para restablecer nuestra relación con Dios, sin dudas, estas no serían buenas noticias. No sería el evangelio. Más bien serían las más malas noticias que podríamos escuchar. En vez de ser herederos de su promesa, seguiríamos siendo herederos de su ira. Pablo dirá más adelante a la iglesia en esta misma epístola lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en Romanos 7. Y él responde: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dios, en su bendita gracia y misericordia, establece que nos apropiemos de su promesa por creer en ella. Que nos apropiemos de la provisión que ha dado Dios para nuestra salvación por creer en ella, por creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a continuación dice, versículos 16 y 17 de Romanos 4, por tanto, y el por tanto, ¿sabes qué involucra? Involucra desde el versículo 4 en adelante de Romanos 4, donde Pablo ya ha dicho, no es por obras, no es por circuncidarse, no es por la ley, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El mensaje del evangelio, la buena noticia de Dios está allí, presentes para todo aquel que se apropie de ella por fe, tanto judíos como gentiles, el que sea. Pues el apóstol Pablo resalta que es un regalo de Dios. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, para que sea por gracia. No existiría otra manera posible si no fuese un regalo divino.
No existiría otra manera posible si no fuese un regalo divino. Al señalar que es para todo el mundo, no para un linaje físico exclusivo, Pablo trae la escritura para confirmar esto. ¿Qué hace Pablo? Mira lo que dice en el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Hablando en torno al momento en Génesis 17, 22, cuando se nos habla de que Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de muchedumbres. Por eso dice, como te está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora, al señalar cómo el hombre recibe la promesa de la salvación, mira lo que Pablo dice hacia el final del versículo 17. Es importantísimo. Al señalar cómo el hombre recibe la promesa de salvación, finaliza de la siguiente manera, y voy a leer de Nueva Versión Internacional, ya que ya leí de Reina Valera. Escúchame si no tienes Nueva Versión Internacional en este momento. Dice: así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Y esa frase qué? Pablo señala aspectos fundamentales del obrar de Dios en torno a la salvación del hombre, en específico, su omnipotencia. La salvación es imposible para el hombre, no tiene la capacidad, pero es posible para Dios que todo lo puede. Quiero hacer una relación de dos pasajes del Antiguo Testamento. Una relación que tiene que ver con este actuar omnipotente de Dios en torno a la salvación del hombre. El primero es, voy a parafrasear cortamente Ezequiel 37. La visión de Ezequiel en los valles del hueso secos, y la parafraseo así: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos resecos? Le pregunta Dios. Señor, a mi percepción no, es imposible, pero tú eres el Dios que da vida a los muertos. Entonces Ezequiel, predícales y diles: huesos vivan por la acción de mi palabra. Ahora, la otra paráfrasis que voy a utilizar es Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham que mirara el cielo y así sería su descendencia. Abraham, tu simiente será bendición para todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál simiente, Señor? Si soy un anciano y sin hijos, y mi esposa es una anciana y estéril. Abraham, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en aquel que llama las cosas que no se ven todavía como si ya estuviesen presentes. La historia del cumplimiento de la promesa de salvación se inicia enseñando desde su principio que si el hombre será salvo es porque se aferra no a sus capacidades, sino a lo que Dios ha prometido. Y Abraham, sin duda, es una ilustración perfecta de eso. Versículo 18 al 22 de Romanos 4. Él creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham es una ilustración clara y directa de que la salvación del hombre no se puede lograr por las capacidades que el hombre posee. La condición natural de Abraham y su esposa gritaban que si la promesa de cumplirse sería solo por la obra de Dios. Tan imposible era que Abraham y Sara tuviesen simiente, descendencia, como que el hombre pueda salvarse por algo que haya en sus capacidades. Abraham, un hombre de casi 100 años con un cuerpo que al verlo parecía un muerto. Sara, una mujer de edad avanzada, y literalmente Pablo dice con una matriz con ausencia de vida, con una matriz muerta. A la percepción era imposible.
Como Ezequiel, en la paráfrasis que dije, podría haberle dicho a Dios: a mi percepción no vivirán esos huesos resecos, pero tú eres el Dios que da vida a los muertos. Pablo nos cuenta que Abraham no era ciego a su realidad. Mira lo que dice el versículo 19 de Romanos 4. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, cierto, de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no era ciego a su realidad. Él veía su cuerpo, su debilidad natural, conocía lo muerta que estaba la matriz de su esposa, pues durante muchísimos años de matrimonio habían intentado tener hijos y nunca Sara quedó embarazada, ni aun cuando ella estaba joven. Ahora ya vieja, él sabía que las posibilidades no existían. Pero dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, su esperanza humana que le decía ya no es posible, fue sometida por la esperanza que surgía del hecho de que Dios le había dicho que así sería su descendencia, y él creyó a Dios. La fe de Abraham no era un salto a ciegas, como muchas personas piensan que es la fe. No era una decisión sin fundamento, casi irracional, como muchas personas piensan que es la fe. No. Fue un salto desde la evidencia de sus sentidos a la seguridad de la palabra de Dios. La fe que salva es la fe que se entrega por completo a la promesa de la provisión de Dios a Cristo. La fe que salva es un ser que se deja caer en las manos del Señor Jesucristo. Calvino afirmaba lo siguiente: recordemos también que nuestra condición es la misma que Abraham. Todo lo que hay a nuestro alrededor es contrario a la promesa. Él promete inmortalidad, pero nosotros estamos rodeados de mortalidad y corrupción. Él declara que nos cuenta como justos, pero nosotros estamos cubiertos de pecados. Él da testimonio que nos es propicio a nuestro favor, pero juicios externos amenazan con su ira. ¿Qué podemos hacer entonces?, dice Calvino. Debemos cerrar los ojos y olvidarnos de nosotros mismos y de todo lo que tenga que ver con nosotros, de forma que nada pueda estorbar o impedir nuestra confianza en la verdad de Dios. Versículos 20 y 21 de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham, cuando venían a su cabeza las dudas, se reafirmaba y decía: Dios lo ha prometido, Dios lo ha prometido. Y así su fe se fortalecía. Al vivir de esa manera, glorificaba a Dios, quien se agrada de aquel que le cree a su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Abraham en la promesa se expresa de forma maravillosa cuando Dios manda a sacrificar a su hijo Isaac. En medio de ese gran momento de confusión, Abraham decía para sí mismo: la promesa de Dios, Él la cumplirá, así tenga que levantar a Isaac de entre los muertos. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. No que Abraham no haya dudado nunca, no que Abraham no haya tenido una pelea en su ser, sino que cada vez que venía la duda decía: la promesa de Dios, la promesa de Dios. Y cuando se le mandó a sacrificar a Isaac, él decía: la promesa de Dios, Él levantará a Isaac, así que tenga que levantarlo de los muertos. Hebreos 11, versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Recuerden que la promesa venía de la descendencia de Isaac. Él se repetía: la promesa de Dios, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. De la misma manera que hoy, cuando en medio de nuestras incapacidades e inconsecuencias, las cuales pueden traer dudas a nuestro ser en torno a la verdad de nuestra unión con Cristo y nuestra relación con Dios, debemos sacudir la cabeza y sostenernos en la verdad de su gracia y recordarle a nuestro ser que es por la obra de Cristo.
lo cual nos impulsa a vivir para Él, disfrutando de su voluntad, de sus mandamientos, comprobando lo sabios, lo bueno, lo maravillosos que son, y así vencer el engaño de un mundo que pasa. Juan decía, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo ha dado respuesta a la pregunta con que ha iniciado el capítulo 4. ¿Qué halló Abraham en torno a cómo un hombre es justificado por Dios? Y que ha tomado como base Génesis 15:6. Por eso finaliza volviendo a nombrar la expresión directa del pasaje. Miremos el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto cierra del versículo 3 hasta el versículo 22, todo el desarrollo que ha venido desarrollando, perdón la redundancia, que ha venido utilizando el apóstol Pablo en torno a qué fue lo que halló Abraham en torno a cómo un hombre es justificado, aprobado por Dios. No es por obras, no es por circuncisión, no es por guardar la ley, es por aferrarse a la promesa que Dios ha dado de su salvación. Versículo 23 al 25. Como buen pastor, el apóstol Pablo va a terminar entonces dando la aplicación de esta verdad al cristiano. Va a mostrar qué tiene que ver esos eventos con nosotros, dice versículo 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada su fe por justicia, la obra de Cristo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La base sobre la cual depositó su fe Abraham, la promesa de Dios, es la misma base sobre la que nosotros la hemos depositado. Abraham sobre la promesa de la obra que Dios haría, nosotros sobre la promesa de lo que Dios ya ha hecho, pero el objeto de la fe es el mismo, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Abraham entendiéndolo a través de sombras, de tipos, como la provisión que Dios le dio para el sacrificio en vez de Isaac. Nosotros apropiándonos de la obra ya consumada por el Señor Jesucristo en la cruz. Tanto Abraham como nosotros entendiendo que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de aquel que es la provisión de Dios. Por eso el apóstol Pablo finaliza resumiendo en una frase que mucha gente dice, esto tendría que haber sido una expresión confesional de la iglesia del siglo I, porque es muy rica. Por eso el apóstol Pablo finaliza resumiendo en una sola frase lo que él logró para nosotros. Pagó el precio que nosotros debíamos pagar, es decir, fue entregado por nuestras transgresiones. Y su resurrección confirma la verdad de nuestra justificación. El Padre aceptó su obra y todos los que estamos unidos al Señor Jesucristo por medio de la fe, tenemos la total seguridad de nuestra salvación y de nuestra herencia celestial. Pasaje poderoso y maravilloso, Romanos capítulo 4. ¿Qué aplicaciones podemos tomar nosotros de lo que Pablo ha hecho a partir del versículo 13 hasta el versículo 25? Pues claramente hay una aplicación directa, y es que el propósito de toda esta disertación que el apóstol Pablo ha hecho en Romanos 4 es que entendamos que nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra aprobación de parte de Dios no se da en base a algo que tú o yo podamos hacer, sino a la obra que Él ya hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es la aplicación fundamental. Y mis hermanos, es tan importante pues, al día de hoy muchos creyentes se sienten desesperados por su incapacidad de vivir a la altura de lo que Dios espera de ellos. La solución es que crean al Evangelio. Dios nos acepta no por lo que podamos hacer, sino porque hemos recibido el don de la salvación que se nos extiende. Hacer la voluntad de Dios es un necesario resultado de la fe, pero nunca hemos de considerarlo como la base de nuestra relación con Él. Hacer la voluntad de Dios es un necesario resultado de la fe, pero nunca hemos de considerarlo como la base de nuestra relación con
Él. Los que estamos unidos a Cristo debemos centrar nuestra existencia en glorificarlo a través de la transformación de nuestro ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo podemos hacer porque nos ha dado libertad y la capacidad para hacerlo. Libertad en nuestra vida, pues Dios nos haya salvado. Capacidad porque el Santo Espíritu de Dios vive en nosotros. Sin duda alguna, esa es la aplicación principal. Pero mis hermanos, no quiero finalizar esta enseñanza sin señalar algo que se ha deformado al día de hoy. Y es el concepto de lo que la Escritura promete y que se apropia por fe. No quiero finalizar sin este punto tan trágico y triste que vemos al día de hoy. Es muy posible hablar de la fe sin comprender realmente lo que significa. Para muchos cristianos al día de hoy, la fe es una emoción que puede estimular para conseguir lo que quieren de Dios. Voy a volverlo a repetir. Para muchos cristianos al día de hoy, la fe es una emoción que pueden estimular para conseguir lo que quieren de Dios. Lo que comúnmente se expresa como la fe en la fe. No, eso no es la fe. La fe es la disposición a recibir lo que Dios nos ha prometido. Calvino comparaba la fe a unas manos abiertas. Creer significa alargar los brazos y abrir las manos para recibir el regalo que Dios ha prometido darnos. Muchos cristianos están convencidos de que Dios les ha prometido salud, prosperidad, un trabajo específico, un marido o una esposa en particular, etc. Es probable que su fe, aunque sincera, no tenga fundamento en la palabra de Dios. Nuestra fe no solo ha de dirigirse hacia el Dios en quien creemos, sino que también ha de estar soportada en lo que Él nos ha revelado y prometido. Tomar expresiones como: a Abraham y a su descendencia se nos ha dado la promesa de que seremos herederos del mundo. O pasajes como: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tomar esas promesas como aspectos subjetivos, particulares, materiales de poder, desligando la realidad que apunta al Señor Jesucristo, es un acto de ignorancia, soberbia y altamente pecaminoso. La Escritura se ciñe a una promesa. La Escritura se ciñe a una sola promesa: nuestra salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo. Sumarle a esto otra cosa es falso y es trastornar la verdad del Evangelio. Tener fe en Dios es tener fe en quien Él es y en lo que ha prometido. En otras palabras, decir que creo en Dios y desconocer las Escrituras es una expresión vacía, pues nuestra fe tiene un contenido sobre la que descansa nuestra confianza: la obra de Cristo, la promesa de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.